Bien amigos, bienvenidos de nuevo. Esta es la cuarta entrega del segundo mes de mi tutoría de ICT, hablando específicamente de por qué perder en las operaciones no afectará su rentabilidad. Lo que el comercio con miedo a sufrir pérdidas realmente le hace a su comercio. Mientras permanece preocupado por asumir una pérdida, promueve la toma de decisiones basada en el miedo. Equidad administrada por comerciantes que no pueden asumir pérdidas, no pueden obtener ganancias a largo plazo. Perder es inevitable. La toma de decisiones basada en el miedo mantiene el enfoque en lo adverso. Finalmente, la toma de decisiones basada fomenta la parálisis del comercio o la incapacidad para ejecutar de manera eficiente. Ahora, ¿por qué se pueden obtener ganancias a pesar de tener pérdidas razonables? El administrador de acciones profesional entiende que las pérdidas son costos de hacer negocios utilizando una gestión de acciones sólida y configuraciones de alta probabilidad que producen rendimientos porcentuales atractivos. Los escenarios comerciales que alientan las posibles proporciones de recompensa de 3 a 1 brindan una base inicial y, finalmente, definen configuraciones comerciales que enmarcan una recompensa de 5 a 1 para arriesgar o cubrir pérdidas de manera más eficiente. Bueno amigos, vamos a dar una breve descripción general sobre cómo enmarcar una operación solo para el contexto de esta discusión. Mirando este tamaño de muestra de datos en relación con la acción del precio, nos referiremos a una nota conceptual específica como configuración del mercado y enmarcando el riesgo para recompensar los múltiplos. Obviamente vamos a utilizar un estándar en mi repertorio, el bloque de orden alcista. Como podemos ver aquí, el mercado vuelve a un área institucional anterior de compra señalada por la caída previa a la contratación del rally anterior. Al observar el bloque de orden bajista o alcista en el precio de apertura, se define la brecha del valor razonable o el soporte más probable. Ahora, específicamente dentro de ese retroceso en el bloque de órdenes, hay un umbral medio y una entrada larga hipotética en el bloque secundario de órdenes alcistas. A lo que me referiré es a esta vela abajo aquí, en el medio de esa vela. Vamos a usar eso como un umbral medio. En otras palabras, no queremos que eso se viole en el cierre. Ahora, al usar 20 pips como stop loss comercial, enmarca fácilmente la recompensa en múltiplos de 3 a 1, recompensa el riesgo y 5 a 1 recompensa el riesgo o incluso un nu superior y el antiguo máximo de 20 pips por encima. Nos da un buen objetivo por encima de donde se volvería a negociar un precio para ahora tener una idea de comercio simple basada en las cosas que enseñamos en septiembre sobre en qué enfocarse o en qué debería enfocarse en este momento en la acción del precio. Echemos un vistazo a algunas cosas con respecto a esas configuraciones y cómo podemos enmarcar buenos múltiplos de recompensa. ¿Cómo podemos enmarcar las ideas y justificar por qué tomar operaciones perdedoras realmente no tiene o no debería tener tanto impacto en su rentabilidad a largo plazo? Vamos a suponer que estamos usando un tamaño de cuenta hipotético de $5 y vamos a comenzar con una baja tasa de precisión del 30%. Eso significa que estás perdiendo el 70% del tiempo que estaremos buscando la deuda se recompensa la relación de riesgo de 3 a 1. Eso significa que esperamos hacer o estamos dispuestos a mantener una operación para pagar $3 ganados por cada $1 que arriesgamos. Estamos arriesgando en cada operación el 1% de nuestra cuenta de $5 porque estamos arriesgando 1% y estamos buscando un rendimiento de 3 a 1 recompensa al riesgo. Nuestro viento promedio, el comercio de viento debe ser de $150 y nuestra pérdida promedio debe ser de $50 o 1%.
Nos vamos a centrar en un conjunto de muestra de 10 operaciones, y vamos a decir que el 30% de esas 10 operaciones son ganadoras y, obviamente, el 70% serían operaciones perdedoras. De esos 10 intercambios, asumimos que 3 victorias en 10 intercambios y 7 pérdidas, y 10 intercambios. La ganancia promedio nuevamente es de $150 y la pérdida promedio nuevamente es de $50. Un subtotal de las 3 ganancias con una ganancia promedio de $150 nos llevaría a una base ganadora de $450 en las 3 transacciones de las 10 que fueron ganadoras. Y un subtotal de las pérdidas equivaldría a $350 o 7 veces $50 de una pérdida promedio. Incluso en esta baja tasa de precisión, con un múltiplo de 3 a 1, aún puede obtener marginalmente una ganancia neta positiva. No es mucho, y al mirar eso, no parece que nadie estaría terriblemente emocionado por eso. Pero si realizó 10 operaciones en el transcurso de un mes y obtuvo un rendimiento neto del 2%, puedo decirle que es un rendimiento absolutamente increíble para los fondos administrados. Entonces, si no va a comerciar con su propio capital, o si aspira a ser un comerciante que administra el dinero de otras personas, nuevamente, 2%, aunque eso no es terriblemente, impresionante en general. Esquema de las cosas, 2% compuesto en el transcurso de un año calendario, 2% por mes, que es un rendimiento astronómico para los fondos administrados. Supongamos por un momento que vamos a empezar a centrarnos en recompensar los múltiplos de riesgo de 5 a 1. Eso significa que estamos tratando de ganar $5 por cada $1 que arriesgamos y mantenemos el mismo conjunto de muestra de 10 operaciones y todavía estamos buscando una tasa de precisión del 30%. Lo único que ha cambiado ahora es que estamos enmarcando operaciones que tienen un riesgo de recompensa múltiplo de 5 a 1. De repente, nuestras 3 operaciones ganadoras de 10 conjuntos de muestra, la ganancia promedio se convierte en $250 o 3 ganancias en promedio de $250 nos dan un subtotal de $750. Las 7 pérdidas en el conjunto de muestra de 10 operaciones, pérdidas promedio de $50. Eso todavía nos deja en un subtotal de $350. $750 menos $350 nos da una ganancia neta de $400 o un rendimiento del 8%. Ahora, de nuevo, si observamos 10 operaciones en el transcurso de un mes calendario para ver resultados como este con una tasa de precisión muy baja del 30%, todavía nos brinda un rendimiento del 8%. Eso es un rendimiento maravilloso para una tarifa mensual. Ahora vamos a echar un vistazo a tener una baja tasa de precisión del 30% con la recompensa por arriesgar un múltiplo de 5 a 1, y ahora vamos a arriesgar el 2% de nuestra cuenta. Así que ahora la ganancia promedio salta a $500 y la pérdida promedio salta a $100. Una vez más, mantener la precisión en un nivel bajo del 30% significa que estamos perdiendo el 70% de nuestras operaciones. De un conjunto de muestra de 10 operaciones en el transcurso de un mes calendario, 3 ganancias con un riesgo del 2% para la operación, múltiplo de 5 a 1 para recompensar el riesgo. Nuestra ganancia promedio salta a $500. Si nuestras 3 operaciones ganadoras son de $500, la ganancia promedio nos da un subtotal de $1.500. Nuestras 7 operaciones perdedoras con una pérdida promedio de $100 o 2% de nuestro capital, el subtotal obviamente sería de $700. Ahora, la pérdida promedio en la ganancia promedio aumentaría a medida que aumenta o disminuye el capital. Pero para estos ejemplos, estamos viendo el tamaño de la muestra de datos y un conjunto de muestra de 10 transacciones. Así que los detalles, ya sabes, se muestran aquí con una base muy hipotética, pero con un subtotal de 3 ganancias de $1.500 y el subtotal de 7 pérdidas de 700, que nos dará una ganancia neta de $750 o un 15% de retorno. Una vez más, la locura regresa con una precisión muy baja. Ahora piensa en esto por un momento. Cuando comenzó a operar por primera vez, deseaba obtener un 90% de precisión o un 100% de precisión o un 98% de precisión. Todavía puedes hacer devoluciones ridículas con una precisión muy baja, ¿de acuerdo? No necesita alta precisión, necesita el encuadre de la recompensa para arriesgar múltiplos a su favor.
Y tampoco nos volvimos locos con nuestro riesgo. ¿Solo estamos haciendo un comercio máximo del 2%? ¿Verdad? Así que ahora vamos a ver un aumento de precisión del 40%. Nada ha cambiado fuera del ejemplo anterior aquí. Así que ahora vamos a decir el 40% de un conjunto de muestra de 10 operaciones. 4 de las 10 operaciones son operaciones ganadoras. La ganancia promedio aún se muestra en $500. Nuestros 4 oficios aquí. La ganancia promedio nos da un subtotal de $2. Nuestras 6 operaciones perdedoras de las 10 pérdidas promedio aún se mantienen en $100 por pérdida. 6 de ellos nos darían un subtotal de $600. Eso nos daría una ganancia neta de $1.400, lo que sería, de nuevo, un rendimiento del 28% con solo un aumento del 10% en la precisión, el factor del 2% por riesgo y la relación de riesgo de recompensa. De nuevo, enmarcando en un modelo de 5-1. Ahora vamos a ver un aumento en nuestra precisión para decir que hemos estado operando por un tiempo. Nosotros conocemos nuestro modelo comercial un poco más íntimamente. Sabemos lo que somos, estamos comerciando. Sabemos cómo enmarcar nuestras operaciones. Hemos aprendido paciencia. Hemos sido capaces de, apegarnos a nuestras reglas y nuestros parámetros sobre nuestro, marco de recompensa por riesgo. Sabemos cómo reducir nuestro riesgo mientras estamos en una operación y nuestra precisión aumenta por defecto. Vamos a decir que saltamos a una base de 50-50. En otras palabras, la mitad de nuestras operaciones son ganadoras y la mitad de nuestras operaciones. En una muestra configurada con 10 operaciones, la ganancia promedio se mantiene en $500. La pérdida promedio se mantiene en $100. 5 victorias con una ganancia promedio de $500 nos lleva a un subtotal de $2.500, mientras que 5 pérdidas de las 10 operaciones de conjunto simple, pérdidas promedio de $100 o un subtotal de $500. Así que $2.500 menos $500 de pérdida en 5 operaciones perdedoras porque es una ganancia neta de $2.000 o un 40% de retorno en 10 operaciones. El factor de simplemente aumentar una tasa de aciertos de 50-50 recompensará el riesgo 5-1 con un riesgo por operación. 2%. Lo único que estamos haciendo es enmarcar nuestro comercio en torno a un poco más de éxito. En otras palabras, nuestra capacidad para leer la acción del precio. Mire qué rápido saltan nuestros múltiplos y no hemos aumentado el número de operaciones, tampoco hemos aumentado el riesgo por operación. Tasa de precisión del 50. Nuestro modelo de recompensa por riesgo se mantiene en 5-1, pero vamos a reducir nuestro riesgo representado al 1%. Eso significa que la ganancia promedio se reduce a $250 por ganancia y la pérdida promedio se reduce a $50 por ganancia. Nuestra tasa de aciertos, vamos a decir, sigue siendo 50-50. Eso significa 5 operaciones ganadoras de 10, la ganancia promedio es de $2.250 y 5 ganancias a 250 nos trae un subtotal de $1.250 y en 5 operaciones perdedoras del conjunto de muestra de 10 operaciones, la pérdida promedio es el 1% de la cuenta de $5 o $50 en este caso, 5 operaciones perdedoras con una pérdida promedio de $50 nos da un subtotal de $20.250. Así que $1.250 de las 5 ganancias menos el subtotal de $250 en las 5 operaciones perdedoras nos da una ganancia neta de $1.000. Ahora, quiero que le eches un vistazo a esto por un minuto. ¿Bueno? Piensa en esto por un minuto. Solo tienes que acertar media tonelada, señor. La otra forma de decirlo es que puede permitirse el lujo de equivocarse la mitad de las veces que está buscando operaciones que dan 5-1 y está arriesgando el 1% de su cuenta. Ahora piense en el momento en que comenzó a aprender sobre el comercio y sintió que tenía que arriesgarse mucho. No estamos hablando del 2%, que es el estándar de la industria aquí. Estamos hablando del 1%. 1% hace millonarios. Si observa el riesgo del 1% representado y la tasa de precisión de solo el 50%, esto en sí mismo es exactamente lo que todos soñarían como una tasa de rendimiento del 20% por mes. Si pudiera obtener 10 intercambios por mes, la mitad de ellos estarían equivocados. Pero encuadrándolos todos en un riesgo de recompensa de 5-1 con solo un 1% de riesgo, su tasa de rendimiento es del 20%, con solo un 1% de riesgo. Estos son los objetivos comerciales óptimos. Esto es exactamente lo que deberías aspirar a hacer. No está operando mucho, no está exigiendo una alta tasa de éxito o precisión. No está empujando los límites de su riesgo. Lo estás manteniendo bajo.
Estás haciendo la mitad del estándar de la industria en términos de riesgo por retratado. Por lo general, es un máximo del 2%. Está bien, bueno, estamos haciendo el 1%. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si redujera ese riesgo retratado a un 0,5%? ¿Estaría molesto con el 10% de retorno por mes? Mi pregunta sería, ¿por qué estarías molesto con el? Ahora imagine si tuviéramos que considerar lo que era el 2% por mes con una precisión del 30%, el riesgo del 1% representado con un modelo de riesgo de recompensas de 3-1. En nuestro primer ejemplo, eso es exactamente lo que buscan hacer los grandes fondos para sus clientes durante el año calendario. Están buscando de 1 a 2% por mes. Y si pueden combinar eso en el transcurso de un año, pueden dar a sus inversores un rendimiento anual de 2025 a 28%. Y créanme, hay millones y millones de dólares a los que les encantaría que alguien pudiera hacer eso por ellos. Por lo tanto, no necesita tener estas tasas de rendimiento astronómicas por mes para administrar el dinero de otras personas. Créanme, se volverían locos si les das 1%, 1,5%, 2% por mes, y solo necesitas hacer un riesgo de recompensa de 3-1 para hacer eso con 1%. Si hace un 1% aquí y tiene un 50% de posibilidades de ser preciso y enmarca sus operaciones alrededor de 5-1, vea lo fácil que es obtener un rendimiento final realmente alto para el mes. 20%. No tiene que comerciar todos los meses si está administrando dinero o el dinero de otras personas. Mira, este es un objetivo óptimo porque te da el colchón para hacer básicamente la mitad del año de negociación. Hay algunos meses en el año en los que realmente no desea operar. Entonces, si puede hacer un múltiplo de 5-1 y obtener resultados realmente atractivos, y no estoy diciendo que todos obtendrán un 20% de rendimiento cada mes, pero este debería ser un buen objetivo comercial para que usted enmarque sus operaciones. Alrededor de donde esperar que solo la mitad de sus operaciones sean precisas, enmarcando en 5-1 recompensa el riesgo, manteniendo su riesgo bajo 1%. Al hacer esto, te da los objetivos óptimos. Le da frutos al alcance de la mano, no fuerza el rendimiento y le da la oportunidad de relajarse y disfrutar realmente del proceso de negociación. No hay temor que esté justificado en tomar pérdidas. Todos son parte de este negocio. Todo es parte del juego. Todo es parte de su trabajo como administrador de acciones. Vas a capear pérdidas, vas a asumir operaciones perdedoras. Eso es todo el costo de hacer negocios. Nadie pasa por su carrera sin tener pérdidas. Vas a tener muchos de ellos. Si opera durante mucho tiempo, si tuviera una columna de todas sus ganancias y todas sus pérdidas ocuparán un lugar muy largo en la lista. Pero no amortigua ni elimina el factor de rentabilidad que todavía está disponible para los comerciantes que saben cómo enmarcar las operaciones con buenos múltiplos de recompensa para mantener el riesgo, administrar y definir el riesgo, y pensar en cómo van a operar con estos parámetros. Punto. Si usamos el ejemplo que mostramos al comienzo de este vídeo con una parada de 20 pip, todo lo que tiene que hacer es tomar, ¿qué es el 1% de $5? Son 50. Entonces, si tuviera una parada de 20 pip, divida eso por $50 y eso le dará su apalancamiento de dólar por pip. Y eso es lo que usaría para su comercio y eso le daría todos estos números que ve aquí. Ahora, nuevamente, solo podemos hablar en términos hipotéticos, pero es una regla o un principio general sobre el que se basará como comerciante, destacando el hecho de que no necesita una gran precisión. No mostré un 60% de precisión. No mostré un 70% de precisión. No mostré 80 o 90. Nada de eso es necesario. Pero a medida que pasa el tiempo y crece en su competencia y en su comprensión de la acción del precio y de usted como comerciante, por defecto, su tasa de precisión aumentará y nunca exigirá ni necesitará que sea superior a 50-50. Entonces, hasta la próxima discusión y próxima enseñanza, les deseo buena suerte y buen comercio.